Tras haber hablado de la acumulación de lodo o pasta en los motores, vamos a plantearnos hacer una serie de videos más breves sobre el aceite de motor. No podemos empezar sin decir que hablar de aceite de motor, especial entre carrómanos, es como iniciar una discusión sobre política o religión. A pesar de que este es un tema objetivamente técnico, está minado de creencias, preferencias e ideas que para muchos son inamovibles, aunque carezcan de asidero racional. Entonces, ¿cuál es el plan? Como ya dijimos, ya hicimos un video acerca de la pasta. Por lo acuciante del problema, especialmente en los últimos tiempos, queríamos darle prioridad. Cuando hablamos de la pasta o los depósitos en el motor, también tratamos bastante por encima el tema de los aditivos y otras características del aceite, por lo que sería recomendable quizás repasar o ver este video a la brevedad posible. El segundo video es este que estamos viendo ahora, que es el tema de la viscosidad, porque sencillamente la viscosidad es la característica más importante del aceite. La viscosidad determina la resistencia de la película lubricante y su efectividad para prevenir la fricción entre las partes en movimiento. Igual que la forma en que un aceite reacciona ante cambios de presión, temperatura o velocidad está determinado por sus características de viscosidad. Tercero, vamos a ver los grupos de aceites base. Son los 1, 2, 3 y 4. Estos determinan si un aceite es mineral y sintético. Y vamos a aprovechar entonces la oportunidad para discutir unos y otros aceites y los beneficios y bondades de cada uno. En el cuarto video vamos a tratar las clasificaciones o grados de calidad, bien sea API, normas ASEA, ILSAC o YASO o JASO, como se diga, que son las japonesas, mucho menos frecuentes en nuestro país, y que sirven mucho para determinar cómo casar los aceites con la aplicación que vamos a usar. Y este conjunto de conocimientos que habremos adquirido entonces nos va a llevar a poder leer y entender especificaciones y hacer la mejor elección o la manera de cómo escoger el mejor aceite para nuestra aplicación. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy el compromiso es que tras ver este video vamos a entender bastante mejor y vamos a aprender unas cuantas cosas nuevas acerca de la característica más importante que puede tener un aceite, que como ya dijimos es su viscosidad. Empecemos entonces por tratar de definir viscosidad. Ya dijimos pues, que la viscosidad es la característica más importante del aceite y generalmente se define como la resistencia a fluir. Para nosotros y los fines que tenemos, esta definición resulta insuficiente. Nosotros queremos entender un poco más y ver los distintos tipos de viscosidad que vamos a encontrar cuando veamos una hoja de especificaciones de un lubricante, de un aceite de motor. Entonces, en primer lugar tenemos la viscosidad cinemática, que se define como la resistencia a fluir que puede tener un lubricante, un aceite, bajo su propio peso. Es decir, si por ejemplo agarramos un vaso y lo inclinamos, ¿qué tanta resistencia tiene a fluir en base a la gravedad? Se determina con un instrumento que mide el tiempo que tarda el aceite en caer, en circular, fluir, como quieran decir, por un tubo capilar calibrado a una temperatura fija. Cae por su propio peso. Se mide en milímetros por segundo y la unidad que se utiliza es el centistoc o centistoc. Solamente es válido a la temperatura que fue determinado, porque sabemos que la viscosidad varía en función de la temperatura, y en los aceites de motor se mide a 100 grados centígrados en base a una tabla que se llama SAE, de la Organización Norteamericana de Ingenieros, la tabla SAE 300, donde están dadas todas las especificaciones que debe tener un aceite para poder publicitar o anunciarse o venderse como que tiene cierta viscosidad. Como se mide a 100 grados centígrados, se relaciona cuando vemos aceites multigrados con la segunda parte del número. Por ejemplo, si vemos aceite 10W40, la viscosidad cinemática se relaciona más cercanamente a este 40 que vemos acá. Después vamos a hablar un poquito más de ese tema. En segundo lugar, tenemos la viscosidad dinámica,
que es la resistencia interna que tiene un fluido a deformarse, o la resistencia que hace a moverse. También es inversamente proporcional a la temperatura y se determina haciendo girar un objeto, generalmente un uso, con un motor a una fuerza constante, ¿verdad? Una fuerza externa controlada, y se mide la resistencia que hace a moverse. Se mide en pascales por segundo. Normalmente en las especificaciones la medida que vemos es centipoise o centipoise, porque viene del francés. En la tabla SAE J300, que es la que nos da las viscosidades que vemos siempre en los empaques y en los potes, se mide entre, dependiendo de la viscosidad que se quiera determinar y de la prueba, entre menos 10 y menos 40 grados centígrados, y por tanto tiene que ver con la parte que tiene el W. Cuando vemos la viscosidad, que ya sabemos que el W viene por millonésima vez, vamos a decirlo, de invierno, es la viscosidad en frío. Entonces la viscosidad dinámica tiene que ver con el 10W en el ejemplo que estamos usando, del 10W40. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ilustrar con un par de ejemplos. Supongamos que tenemos dos tarros, uno tiene miel y otro tiene mayonesa, y los inclinamos para derramarlos. Obviamente estamos todos de acuerdo en que la miel va a caer y probablemente la mayonesa ni siquiera se mueva, no fluya y ni siquiera caiga del pote. Por otro lado, si esos mismos dos envases tomamos una misma paleta o un mismo cuchillo e intentamos, digamos, revolverlos haciendo exactamente la misma fuerza, la miel va a ofrecer mayor resistencia que la mayonesa al movimiento de ese cuchillo que vamos a usar. Entonces, si preguntamos cuál de los dos fluidos es más viscoso, la miel o la mayonesa, aquellos que contesten que es la miel van a tener razón en parte, y los que contesten que es la mayonesa también van a tener razón en parte. Ya dijimos entonces, si recordamos un poquito, que la viscosidad cinemática era la que determina la resistencia a fluir. Por tanto, la mayonesa que no cae del pote, pues tendrá mayor viscosidad cinemática que la miel. Por otro lado, como al intentar removerlo, la fricción interna, la resistencia que ofrece la miel es superior a la de la mayonesa, pues vemos que la viscosidad dinámica de la miel es mayor que la de la mayonesa. O sea, uno y otro tienen mayor viscosidad que el otro, dependiendo de cuál parámetro sea el que se mida. Como ya otras veces hemos presentado cosas en otros videos que, no sé, desafían lo que damos por sentado, o la mayoría de nosotros no sabíamos antes de verlo, quería enseñarles cómo la viscosidad SAE entre diferentes tipos de aceite no se corresponden entre sí. Si vemos, por ejemplo, aquí un aceite SAE 50 de motor, en la escala de viscosidad cinemática que pusimos aquí, medida 40 grados centígrados, se corresponde a un aceite SAE 90 de transmisión, lo que llaman valvulina en algunas partes, aceite de engranaje. Y por ejemplo, un 85W, que es un aceite medido en frío, ¿verdad?, se corresponde, fíjense ustedes, a la parte baja del rango de un aceite 40 de motor. Por tanto, no son comparables directamente los valores de viscosidad entre un tipo de aceite y otro, porque los parámetros que se utilizan para su determinación son diferentes. Simplificando entonces, y para que no se nos olvide, tengamos siempre presente que la viscosidad cinemática es la resistencia a fluir por gravedad, y la resistencia dinámica y la viscosidad dinámica es la resistencia a ser revuelto, a que lo revuelvan. Y nos falta todavía un tercer tipo de viscosidad que vemos normalmente en las hojas de especificaciones de los aceites. Se conoce como, o la vamos a ver en las hojas como HTHS, tiene que ver con alta temperatura y alto cizallamiento del lubricante. Esta se determina a temperaturas mucho más altas que las anteriores, a 150 grados centígrados de hecho, y simula las tolerancias
y a alta velocidad de un cojinete cónico, con un instrumento que sí se parece a un cojinete cónico y gira con muy poca tolerancia a alta velocidad. Y ahí se determina la resistencia de la película lubricante y su capacidad para fluir. La viscosidad, el HTHS no suele aparecer en los envases de aceite, lo vamos a tener que buscar en las hojas de especificaciones, y nació de la necesidad de mejorar el consumo de combustible. Ejemplos de aceite con un bajo HTHS que están diseñados para ahorrar combustible y reducir emisiones son algunas de estas viscosidades nuevas que hemos visto, como 0.20, 0W16, inclusive 0W8, que viene por ahí en camino. Aquí, bastante mal dibujado, podemos imaginarnos que esto es una bancada, ¿verdad? Y que esto aquí es el eje de un cigüeñal. Cuando hablamos de viscosidad HTHS, se trata de que el aceite fluya lo bastante rápido y con suficiente velocidad para ofrecer menos resistencia dentro de este espacio, separando el eje de los componentes de la bancada, pero que al mismo tiempo, en esa condición de trabajo severo, donde el aceite, digamos que es espachurrado, comprimido, también pasa, por ejemplo, en los árboles de leva, cuando trabajan, que aplastan el aceite, o en el choque de engranajes, ¿verdad? El aceite tiende a aplastarse, a apachurrarse y a fracturarse, lo que se llama cizallamiento, lo cual genera una pérdida de viscosidad. Cuando se determina un valor de HTHS, se busca que con la resistencia mínima, aún así el aceite dé la protección necesaria de esos componentes que, digamos, soportan altas cargas, que trabajan bajo grandes esfuerzos. Hablemos un poquito del índice de viscosidad. El índice de viscosidad es distinto a la viscosidad en sí. Sabemos que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura, y esto es justamente lo contrario a lo que queremos. Es decir, un aceite normalmente, cuando está frío, es muy viscoso, y a medida que sube la temperatura se va haciendo más fino, más delgado, menos viscoso, cuando en realidad lo que nos gustaría tener es un aceite que fuera poco viscoso cuando está frío, de manera que, por ejemplo, después de que ha pasado el carro detenido toda la noche y el aceite bajó todo el cárter, en cuanto encendemos el motor, llegue lo más rápidamente a todas las partes de movimiento, suba, llega a los árboles de leva, se distribuye por el motor rápidamente, y va a tratar de hacer lo contrario porque justamente está más viscoso en ese momento. Y luego, cuando llega a su temperatura de operación y empezamos a exigirle al carro y empieza a trabajar duro, la viscosidad disminuye, con lo cual se pierde resistencia a la película lubricante que hablábamos y perderíamos un poco de protección. En vista de esto, ¿verdad? El índice de viscosidad, cuando revisamos especificaciones, nos da la medida en que cambia la viscosidad con la temperatura. Eso lo vamos a entender mucho más rápido con este gráfico. Pongamos que tenemos dos aceites que a una temperatura determinada tienen la misma viscosidad. Sin embargo, como vemos aquí, el aceite cuya viscosidad cae de acuerdo a la línea verde tiene un índice de viscosidad más elevado que el de la línea, que el que vemos representado aquí en la línea azul, que tiene mayor pendiente y cambia su viscosidad, varía mucho más con la variación de temperatura. Un aceite, cuanto más alto sea su índice de viscosidad, es decir, menos varía la temperatura, es mejor, es un aceite más deseable, porque mantiene sus características a lo largo de todo el rango de operación, desde que el motor arranca hasta que alcanza su temperatura de operación, y mantiene más controlada su viscosidad y el nivel de protección que ofrece a lo largo de su escala. Un aceite, digamos, perfecto, ideal, sería así. Es decir, al variar la temperatura, se mantiene constante. Nos permitiría entonces definir mejor el comportamiento de ese lubricante. ¿De dónde viene? Como curiosidad ahora, el índice de velocidad, el índice de viscosidad, perdón, allá por 1929, inventaron un marco de referencia para dar una idea de cómo es el índice de viscosidad de cualquier lubricante que se desee evaluar. Para eso tomaron como guía el crudo
menos viscoso disponible, que es en base náftica, que es el Golfo, que es el crudo, el petróleo del Golfo de Texas, y se le asignó el valor 0, y el crudo de Pensilvania, que es parafínico, que tiene un índice de viscosidad muchísimo más elevado, o el más elevado que se conocía, se le asignó el valor de 100. Ahí cualquier muestra que se quiera evaluar, si se parece o es igual, con un índice de viscosidad muy bajo, como el crudo del Golfo de Texas, se le asigna el valor 0. Si por el contrario tiene un índice de viscosidad elevado, como el crudo de Pensilvania, se le asigna un valor de 100. Si está entre ambos, se le asigna un valor de 50, y así. Hoy en día, con el desarrollo de la química, de los lubricantes y tal, vemos que sí hay aceites y lubricantes que exceden esos 100, llegan a 200 y hasta valores de 220. Esto, para el próximo video, va a ser interesante cuando veamos el tema de las bases, de los grupos de bases de lubricantes, porque según aumenta la calidad de las bases de lubricantes, también aumenta su índice de viscosidad, y con la práctica uno aprende a poder estimar si el aceite es mineral o es sintético en base al rango de índice de viscosidad que aparece en las especificaciones. Hablemos de aceite multigrado. Un aceite multigrado no es más que un aceite que cumple con una exigencia de viscosidad a una temperatura y cumple con una exigencia distinta, un valor distinto, estandarizado a otra temperatura. Ya estamos acostumbrados a verlos en base, y los aceites multigrados que usamos en nuestros carros, sabemos que uno se mide a baja temperatura y, como dijimos aquí, se determina entre menos 10 y menos 40 grados centígrados en frío y a 100 grados centígrados en alto. Y también tenemos el HTSS, que se mide a 150. Todas están normadas, como dijimos antes, con la tabla famosa SAE J300. Esto ya lo discutimos, lo hablamos quizás con un poquito más de detalle y de pasión en el video acerca de la pasta, pero un aceite multigrado podríamos imaginarnos, en base a lo que vemos en el pote y a lo que nos dicen por encima, que se comporta como vemos en esta gráfica. Es decir, si tenemos un aceite 10W40, cuando la temperatura es baja, tiene una viscosidad de 10, y a medida que sube la temperatura aumenta su viscosidad y llega a 40 a alta temperatura, y por tanto sería un 10W40, ¿cierto? El asunto es que esto, aunque parece muy evidente, está mal. Esto no es correcto para nada. En realidad, si graficamos viscosidad contra temperatura y vemos los aceites, vemos que en la línea verde, queremos representar con la línea verde la viscosidad de un aceite 10, SAE 10, y con la línea azul la viscosidad de un aceite 40. Si vamos a buscar la viscosidad de un aceite 10W40, vemos que en frío se comporta como el aceite SAE 10, y cuando la temperatura aumenta, su viscosidad sí disminuye, solamente que a la temperatura determinada, 100 grados centígrados normalmente, ¿verdad? Como ya dijimos, se comporta como un aceite SAE 40, es decir, sí disminuye su viscosidad, pero se comporta como un aceite SAE 40 a alta temperatura. Ahora, ¿cómo hace los aceites multigrados? ¿Cómo logran esta maravilla, este milagro de variar y de comportarse como un aceite otro? Eso lo hacen con los modificadores de viscosidad. Los modificadores de viscosidad son cadenas de polímeros que están así como amuñados, apurruñados, contraídos, envueltos sobre sí mismos a baja temperatura, y se expanden cuando la temperatura aumenta. Son como cadenas, como cuerdas así, que se expanden, como más o menos estamos pintando acá, a medida que tal. Y podríamos pensar que inclusive esas marañas, al crecer, esas cadenas se enredan unas con otras, chocan unas con otras, se entorpecen para fluir, y por tanto ayudan a aumentar la viscosidad del aceite cuando la temperatura sube. En realidad sería más exacto decir
que las interacciones entre moléculas dependen en buena medida de la superficie de cada una de ellas. Entonces, por tanto, si al aumentar la temperatura, estas moléculas, estas cadenas de polímeros, aumentan su tamaño, también aumentan su superficie. Al aumentar su diámetro, aumentar su radio, aumenta también su superficie, y hay un área mayor con la cual pueden interactuar con las vecinas. Recordemos que hay miles y miles y miles de ellas dentro del aceite. Se expanden, interactúan entre sí y nuevamente aumentan la viscosidad. Para ilustrar más o menos cómo es la cosa, vamos a recurrir a dos ejemplos, creo que bastante sencillos. No sé si recuerdan un juguete antiguo que se llamaba Resorte Loco o Slinky, me parece recordar a mí, que se veía en las propagandas, que era un resorte así que bajaba escaleras y saltaba y no sé qué. Imaginemos que hay miles de resortes de estos dentro del aceite, y cuando sube la temperatura empiezan a extenderse, y al intentar fluir o al intentar mover algo dentro del aceite, estos resortes extendidos se enredan entre sí, no sé qué, y entorpecen tanto la fluidez como la resistencia interna dentro del fluido. Otro ejemplo que podemos usar es, imaginemos, no sé, un pasillo de estos que es como un túnel que va a una estación del metro. Cuando es invierno, que hace mucho frío, la gente tiende a ir así, está buscando calor, y si bien se entorpecen unos a otros, fluyen dentro de ese túnel con relativa facilidad, van todos, digamos que encogidos, recogidos. Sin embargo, cuando llega el verano y hace mucho calor, pues intentando que circule aire, empiezas a caminar, digamos, con los brazos extendidos, se tropiezan unos a otros, no sé qué, y entonces circular por el túnel se hace mucho más difícil. Por tanto, se hizo más viscoso nuestro fluido humano que va hacia el metro o viene saliendo de la estación del metro. El problema con estas cadenas de polímeros cuando están expandidas es que son susceptibles de ser cizalladas o cortadas por la presión, por ejemplo, que ejercen los engranajes al trabajar, al ser arrastrados por los anillos de los pistones, al moverse por el cilindro, por los árboles de leva al accionar, al circular bajo presión en los cojinetes, como decíamos aquí. Por eso es que cuando hablamos de la viscosidad HTHS, hablamos de la necesidad de preservar la viscosidad bajo condiciones de trabajo severas. Y también en el video de la pasta, que deberían ver, comentábamos que durante la vida útil del aceite, la viscosidad del mismo puede tender a disminuir un poco. Ya para terminar, aquí hay una versión cortica, abreviada de la tabla SAE J300, solamente como para que veamos un poco en qué consiste. Por ahí voy a pegar la imagen de la tabla completa, la pueden buscar en Google, eso sí, pendiente siempre de buscar la última versión, porque de cuando en cuando se actualiza y se varía de acuerdo a las nuevas exigencias. Vemos cómo, usando como ejemplo un 5W40 y un 10W40, podemos usar como ejemplo estos dos, y vemos aquí las viscosidades en frío y las viscosidades en caliente. Las características de viscosidad que refleja la tabla para los aceites en frío están, digamos, arrimadas acá para este lado, agrupadas de este lado, y para las viscosidades en caliente están arrimadas para allá. Tenemos una viscosidad determinada a cierta temperatura que vemos aquí para el arranque en frío. Sabemos inclusive que en el pasado, cuando no existían los multigrados, había que cambiar en la zona de mucha variación de temperatura, donde hace mucho frío, había que cambiar el aceite por temporada, porque el aceite que se usaba en verano, por ejemplo, al ponerse, que era monogrado, al llegar el invierno y bajar tanto la temperatura, inclusive impedía que el motor girara cuando intentaba arrancarse, por lo tanto había que cambiarlo por aceite menos viscoso. Entonces, la facilidad para arrancar en frío, permitir que el motor gire y no ofrece tanta resistencia, se determina en esta prueba. Luego tenemos la bombeabilidad en frío, se refiere a la capacidad de la bomba para impulsar el aceite, como dijimos antes, que durante la noche o durante largos periodos de reposo tiende a venirse hacia el cárter. La facilidad que tiene la bomba para impulsarlo y llevarlo a todos los lugares del motor. Imaginemos, por ejemplo, no sé, una leva apoyada así, casi en seco. Cuando el motor arranca, el esfuerzo y el desgaste que se produce aquí, cuanto más tiempo esté trabajando, haciendo ese esfuerzo contra el resorte, la presión del resorte de la válvula, pues
habrá un desgaste. Entonces es importante la bombeabilidad, es decir, la facilidad con que la bomba puede impulsar el aceite y circular por las galerías y llegar a donde tiene que llegar. Y por último tenemos la viscosidad cinemática, que en frío es importante porque no importa que las características en frío, en algún momento ese aceite va a alcanzar la temperatura de operación y necesitamos que tenga una viscosidad cinemática mínima, indispensable para seguir brindando protección una vez que el motor está caliente. Por otro lado, las viscosidades en caliente que vemos en los aceites multigrado están arrimadas más bien para acá. Nuevamente, por supuesto, tenemos una viscosidad cinemática mínima para garantizar protección de los componentes, una máxima que define en la mayoría de los casos el límite para saltar al siguiente valor de viscosidad. Es decir, no sé, cuando la viscosidad se viene por encima de 12.5, ya el aceite no se considera SAE 30, es un valor mayor. Y tenemos por último los valores aceptables medidos en centipoise de el HTHS. Creo que con esto hemos visto todo lo que teníamos planteado para hoy. Cuestión de estar pendientes de los siguientes videos, que poquito y poco vamos a llegar a lo que realmente nos interesa, que es entender y saber cómo escoger un aceite. Como siempre, a todos, muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Espero verlos en el próximo video. Chao.